así la fe. Caterina Molinari fue una mujer que, movida por el amor a Jesucristo, inicialmente se ocupó de las jóvenes en Génova expuestas a la prostitución. Las visitaban en los barrios donde vivían y trataba de encaminarlas por el buen sendero. Por eso pienso que Caterina fue buena y valiente. No cualquiera se expone a ese riesgo. Cuando Caterina Molinari se enteró de que el Sestre y Levante querían abrir la primera escuela para niñas y supo que no encontraban quien se ocupara de ello, se ofreció junto a otras 3 amigas para asumir ese reto. Dejó lo que estaba haciendo en Génova y salvó del ocio a las pobres hijas de los pescadores. La Madre Caterina nos enseña que por encima de nuestras comodidades debemos ocuparnos de las necesidades de los demás. Cuando Madre Caterina y sus compañeras llegaron a Sestre y Levante, había mucho que hacer. Se ocuparon en primer lugar de centrar su vida en la oración, encomendando a la Santísima Eucaristía, el futuro de la naciente obra. La Madre Caterina y sus compañeras cultivaban una gran devoción por la Eucaristía y la inculcaron a todas sus generaciones. Adoro a Jesús amándolo en la hostia. En silencio y oración supo ser fiel. Tomó el ejemplo de María, la protección de San José, y así comenzó su rumbo para demostrarle al mundo que las obras se acompañan con la fe. Cuando Caterina Molinari contemplaba en su parroquia de Génova la imagen de la Virgen Niña presentada al templo, en ella se activaba el deseo de amor cada día más a Dios y de servirlo en el prójimo. Dios marcó su corazón con un te quiero. La alegría de servir mostró su fe. Decidió dejarlo todo, darle a Dios su pequeñez, y él camina por el mundo, dedicando a Dios los frutos, invitándonos a todos hacia Él. Gracias, Madre Caterina, porque nos enseñas que con la oración auténtica se traduce en obras de bien. De ahí el lema, con la fe y las obras. Gracias por tu carisma, Madre Caterina Molinari, que hoy continúa encarnándose y expandiéndose en todos nosotros. Hoy la congregación de las hermanas de la presentación de María Santísima celebra junto a todos nosotros la vida de una mujer. Gracias a la Madre Caterina Molinari, hoy contamos con muchas religiosas en el mundo. Chivacoa. ¡Santa Cruz de Mora! San Pablo. Bueno, antes que nada quiero hacer llegar un saludo fraterno y cariñoso a todas las personas que van a seguir esta transmisión por las redes sociales. Y agradezco a mis hermanas del equipo de animación vocacional que me invitaron a hablar sobre la fundadora, pero yo quiero aclarar que no voy a hablar sobre la vida de ella, la biografía de ella, porque para eso yo los puedo remitir a la publicación que hice hace como 3 años, donde hay información acerca de ella. Lo que quiero hoy es compartir con ustedes las razones por las cuales yo creo que la Madre Caterina nos ama y que la Madre Caterina es una santa. Para ello, he llegado a esta conclusión subdividiendo el tiempo en 3 momentos. El primer momento va desde el día de la fundación, el 17 de junio de 1829, hasta el 2 de febrero de 1883, que fue cuando la Madre Fascia envió las primeras misioneras a la Rusia. ¿Qué sucedió con la Madre Caterina durante esos años? Bueno, obviamente, ella resulta ser la fundadora de la congregación.
solamente que la historia pues nos reseña que 4 años después que fundó en Sestri, ella fue a Borsoli bajo la solicitud de la misma amiga Ana Castello en febrero de 1833, el 13 de febrero de 1833 para la precisión. Hasta allí no hay problemas. Caterina Molinari fundó en Sestri, luego va y funda en Borsoli. Después no se tienen más noticias así directas de ella, y se ve que se empezó a crear como una especie de confusión entre si ella era la fundadora o una tal Beata Victoria Strata. Esta confusión después van a entender en qué me baso para presumirla. Pero entonces yo este periodo, si le quiero dar un nombre, yo digo que son los años de la siembra. La madre de Caterina sembró el carisma en Sestri, luego lo sembró en Borsoli, y luego otras hermanas fueron y lo sembraron en Abruzzo. ¿Quién siembra? El agricultor, quien, por ejemplo, nosotros que estamos aquí en Santa Cruz de Mora, tierra de agricultores, de campesinos, el que siembra tiene que ser una persona que confía mucho. ¿Confía en quién? Confía primero que nada en la calidad de la semilla, porque si sabe que una semilla no es de calidad, ¿para qué la siembra? Entonces tiene que estar convencido. Confía también en la fertilidad de la tierra, pero en nuestro caso, que es una siembra espiritual, Madre Caterina tuvo que haber confiado en el dueño de la mies, que sabía que iba a hacer que esa semilla germinara, creciera y se reprodujera. Por eso yo considero que ese periodo representa para la congregación un periodo de fe. Fe tanto de parte de la Madre Caterina como también de parte de la Madre Fache cuando envió las primeras hermanas a la cruz. Ahí entonces ese primer momento. ¿Qué sucedía? Como les dije, que se sabía que ella era la fundadora, pero se ve que algo sucedió que dio motivo a que a un cierto momento se creara una cierta confusión. Y lo digo porque las primeras hermanas que fueron a Abruzzo, después de unos 15 años, específicamente en el 1898, una de ellas, la que era superiora, le escribe a la Madre Fache, que ya no era la Madre General, por supuesto, y le dice: díganos un poquito, esta fundadora nuestra murió enseguida, apenas fundó, era viuda, cuéntenos algo. Y la Madre Fache le dice: no, absolutamente, ella no murió enseguida, tanto es así que ella me escribió a mí, yo le escribí a ella. O sea, y ella murió el 15 de enero de 1868. Y lo sabemos porque esa noche ella se le apareció a una religiosa en el convento, que usted también conoce, le dice en la carta, usted también conoció a Sor Caterina Perazzo, y ella le pidió que rezara por ella. Y entonces, cuando le informan a la Madre Filari, que era la general en ese momento en Sestri, ella escribe a la superiora de Borsoli, y esto pues con el tiempo, recuerden que en aquella época no había internet, ni tan siquiera teléfono, era todo correspondencia epistolar. Le escribe, y cuando llega la respuesta, la sorpresa es que le dice precisamente la noche del 15 de enero y a la hora que se le apareció a esa hermana allá en Sestri, ella murió. A mí personalmente, a mí y no solamente a mí, a unas cuantas, ¿qué nos dice esto? Nos dice que la Madre Caterina realmente nunca se fue de Sestri. Su cuerpo sí, pero su espíritu quedó allí y quiso todavía darnos como una vueltecita, como una buena madre. Se acercó por allá y se le presentó a una hermana, y está verificado que ese día, esa noche, a esa hora, ella murió. Pasamos entonces al segundo momento, que va desde que enviaron a las hermanas al Abruzzo hasta 1970. ¿Qué sucedió cuando las hermanas se fueron a Abruzzo? Quedaron muy contentas, felices, una nueva misión.
pero luego la distancia, la dificultad, la falta de comunicación, pues se les empieza a hacer la vida cuesta arriba, porque todo lo que le habían prometido el sacerdote que se la llevó no se lo cumplió. Y a un cierto momento ellas quieren regresar, pero en Sestri pues no hubo la debida comprensión. Dijo, no, pues vamos a dejarlas tranquilas allá. Dios ve y provee, ya se verá. Entonces ellas pues optaron, con el visto bueno de los obispos del obispo del Áquila, de los diferentes obispos, se separan de la congregación. Pero entonces aquí se abre un nuevo capítulo para nosotras, porque por una parte las de Sestri decían, pobrecitas, estas se fueron, están pasando calamidades y nos olvidamos de ellas. Qué bonito que nos volviéramos a reunir. Y aquellas ya también deseaban. Y realmente hubo tentativos. Eso nadie se lo inventa. Realmente hay correspondencia de que había buena voluntad de parte y parte de volver a regresar. Por eso cuando el padre Spiazzi escribe su memoria en el libro de Historia Nuestro, él lo titula así en italiano, la nostalgia dell'unità, la nostalgia de la unión. ¿Qué era lo que se deseaba en esos años? Lo que se deseaba es volvernos a reunir, porque de parte y parte había la conciencia de que habíamos sido fundadas por Caterina Molinari, si bien unas poquitas por allí decían que era la Beata Victoria Strata. Eso se propagó después hasta nuestros tiempos y bueno, lamentablemente la fundadora, Caterina Molinari, desapareció un poco del panorama, pero de parte de la congregación fue, digamos, yo lo considero un tiempo de esperanza, la esperanza de la unión. Bueno, entonces pasamos al tercer momento, el tercer momento que va desde el 15 de agosto de 1970 hasta nuestros días. Como acabo de decir, esos años del 883 hasta 1970 fue el periodo de la esperanza de la unión. Correspondencia iba, correspondencia venía, y por fin, gracias a Pablo VI, que en 1966 exhortó a todos los institutos que tenían algo en común a que se unieran. Entonces eso le dio fuerza a los deseos de nuestras hermanas y tomaron muy en serio eso, y habían sacerdotes que asesoraban tanto a las hermanas del Áquila como del Abruzzo, y entre ellos se entendían y mantenían entonces la comunicación. No fue un periodo de separación, sino vamos a decirlo así, como de vasos comunicantes. Las de Sestri sabían lo que pasaba en el Abruzzo, las del Abruzzo sabían lo que sucedía en Sestri, digamos, en materia de unión. Es así como llegamos entonces al capítulo especial en 1970. La Sagrada Congregación, vista la solicitud de la Madre Giulia Marinangeli por parte del Abruzzo y de la Madre Evelina Bertoloni por parte de la Liguria, de que el deseo que se tenía, después de haber hecho referéndum entre las hermanas, eso no fue decisión de superiores, fue toda la comunidad, toda la base. Para mí, ella estaba ahí metida, pero de cabeza y de corazón y de alma, impulsando de un lado para otro para que esta unión se diera. Y de que eso fuese así, ella dio una prueba en septiembre, el 3 de septiembre de 1970. Esa tarde se iba a suspender la primera sesión del capítulo porque las hermanas de la Liguria tenían que regresar a Sestri por compromiso de la escuela. Se tenga presente que en ese capítulo participaron por elección un número de religiosas de la Liguria e igual número de religiosas del Abruzzo, de manera que hubiese igualdad, ecuanimidad. Entonces, pero estaba las hermanas de Borsoli, todavía no se habían unido, pero estaba ahí de invitada especial Sor Faustina Gotardi. La tarde del 3 de septiembre, antes de que las hermanas se separaran, suspendieran las sesiones, ella, con la humildad que le caracterizaba, y de eso doy fe porque la conocí, dice: yo tengo por ahí un documento que podría interesar. Con esa humildad tan grande, bueno, dice: bueno, sáquelo a ver. Ella va, busca su documento
Y para sorpresa de todos los sacerdotes que estaban allí presentes, el obispo y las religiosas, ven que hay un documento que tiene que ver con un acta de Borsoli, donde aparece la firma de varias personas, algunas son mujeres, se sobreentiende que son religiosas, y también algunos hombres, seguramente los protectores, porque antes era todo de común acuerdo con ellos, pero la que encabeza la fila es Caterina Molinari. Y aquí está la mujer que tanto estábamos buscando. ¿Qué lectura espiritual se le ha dado a este acontecimiento? Pues pareciera que ella estaba esperando que hubiese hermanas de los 3 ramos, de Sestri, de Borsoli y de Labruso, que hubiese representantes de los 3 ramos para ella de alguna manera hacerse presente. De verdad yo considero que eso es un gran milagro, y por eso yo digo, la Madre Caterina tiene que ser santa, porque el santo, claro, brilla también por sus virtudes, pero la Iglesia lo reconoce si hace algún milagro después que se ha muerto. Y para mí ella hizo el milagro de mantenerlas unidas, a las de la Liguria y a las del Abruzzo, en esa correspondencia que era carta iba y carta venía. Ahí tenía que estar ella de cómplice, y luego servirse del otro ramo, de Borsoli, para aparecerse allí de alguna manera. De manera que de verdad, yo digo, Madre Caterina jamás nos abandonó. Ella se fue de Sestri, pero no abandonó la congregación que fundó. Y entonces yo por eso sostengo, la Madre Caterina nos ama, y encima de que nos ama, es una santa, y yo creo que habría que promover un poquito ese proceso para tener esa satisfacción también, para la edificación de todas, las que estamos y las que van a venir. Entonces, así como les decía, entonces que el primer momento yo lo comparo con, es un periodo de fe, de siembra. El segundo momento de esperanza, esperanza en unión. Aquí se dio un acontecimiento pero inesperado, que habla de unión, de caridad, de amor. Entonces, para mí, lo que estamos viviendo del 70 para acá es la época de la caridad, de la verdadera caridad. Bueno, espero que con esto que he dicho, a algunas se le despierte el apetito y le provoque leer la publicación que ya existe, y de repente descubra estas cosas, porque mire, gracias a esa invitación, esto que estoy diciendo, lo he estado descubriendo estas semanas, la semana pasada y antepasada. Antes no me pasaba ni por la frente, y entonces puede ser que alguien pues también, colocándose en oración y con humildad, pidiéndole a Dios que le dé luces, pueda descubrir algunas otras cosas más de la Madre Caterina. Es una deuda que todos tenemos con ella. Bueno, y gracias por haberme invitado. Hoy servimos al Señor con alegría, entregando todo como hiciste tú. Gracias, Madre Caterina, por llevarnos a hacer luz, para ser la sal del mundo. Vamos caminando juntos, escondidos en la hostia con Jesús. El Señor bendiga la congregación y multiplique sus bienes, para que haya siempre jóvenes puestas a trabajar por el reino de Dios. Caterina, nuestra